Aquel septiembre, el infierno ascendió a las calles y plazas de Londres, gélido, porque procedía del mismo corazón del noveno círculo, y demasiado congelado como para que lo calentara el bochorno de un veranillo de San Martín. Lo había planeado todo, tan cuidadosamente como siempre, por mucho que los planes no fueran más que eso, y, además, frágiles. Quizás esta vez se mostrara más melindroso que de costumbre, pues comprobó 2 o 3 veces hasta el último detalle para asegurarse de que tenía todas las posibilidades de ganar aquel juego vital. Nunca había carecido de espíritu competitivo. Su fuego compitió contra la carne en miles de millares de ocasiones a lo largo de los siglos, ganando a veces, pero perdiendo más a menudo. Después de todo, las apuestas constituían su forma de ganar terreno. Sin la necesidad humana de competir, regatear y apostar, Pandemonium podría haber enloquecido al quedar insatisfecha su avidez de ciudadanos. A los abismos les era indiferente que se tratara de bailes, carreras de galgos o de hacer trampas. Todos eran juegos en que, con la suficiente astucia, podría cosechar un alma o dos. Por eso subió el infierno a Londres, ese día azul y brillante, para ganar una carrera y hacerse, si triunfaba, con bastantes almas como para estar ocupado durante una era más. Cameron conectó la radio. La voz del comentarista surgía y desvanecía, como si estuviera hablando desde el polo, en lugar de la catedral de San Pablo. Aún quedaba un cuarto de hora largo para que diera comienzo a la carrera, pero quería oír los comentarios previos, solo para enterarse de qué decían de su chico. La atmósfera es eléctrica, probablemente decenas de miles de personas a lo largo de la pista. La voz dejó de oírse. Cameron soltó una blasfemia y buscó otra emisora hasta que volvieron a escucharse imbecilidades. La han llamado a la carrera del año, y qué día, ¿no es cierto, Jim? Magnífico, Mike. Este es el gran Jim Delaney, que está en lo alto de la torre, ojo del cielo, y que seguirá la carrera durante todo el recorrido y nos comentará a vista de pájaro, ¿verdad, Jim? Claro que lo haré, Mike. Bueno, no hay ninguna actividad detrás de la línea de salida. Los corredores se están preparando para la competición. Ahí veo a Nick Lawyer, que lleva el dorsal número 3. Preciso es reconocer que parece encontrarse en plena forma. Me dijo al llegar que no le suele gustar correr los domingos, pero que, claro, dada la finalidad benéfica de esta convocatoria, esta vez ha hecho una excepción. Toda la recaudación se consagrará a la investigación acerca del cáncer. Joel Jones, nuestra medalla de oro en 800 metros, también está. Correrá contra su gran rival, Frank McLeod, y al lado de los grandes se encuentran las caras nuevas, que conocemos ligeramente, con el número 5, el sudafricano Malcolm Boyd, y completando el elenco, Lester Kinderman, vencedor inesperado del Maratón de Austria el año pasado. Y tengo que decir que todos parecen frescos como rosas esta magnífica tarde de septiembre. No podíamos pedir un día mejor, ¿verdad, Jim? A Joel le habían despertado sueños angustiosos. Todo irá bien. Deja de preocuparte, le dijo Cameron. Pero no se sentía bien. Le dolía la boca del estómago. No eran los nervios de antes de correr. Estaba acostumbrado a ellos y los podía soportar. El mejor remedio que había encontrado para quitárselos expeditamente de encima era meterse 2 dedos en la garganta y vomitar. No, no eran los nervios de antes de correr ni nada parecido. Para empezar, eran más intensos, como si las tripas se le estuvieran cociendo dentro. Cameron no se dejó conmover. Es una carrera benéfica, no las Olimpiadas, dijo mirando al chico por encima del hombro. No seas niño. Esa era la técnica de Cameron, su voz dulce, hecha para engatusar, pero él la utilizaba para intimidar. Sin sus intimidaciones, no habría habido medallas de oro, ni masas entusiastas, ni admiradoras. Uno de los periódicos deportivos había elegido a Joel como el negro más popular de Inglaterra. Era una satisfacción que lo saludara como amigo gente desconocida. Le gustaba la fama, por efímera que pueda ser. Te quieren, dijo Cameron. Dios sabrá por qué, pero te quieren. Después de soltar su pequeño sarcasmo, se echó a reír. Todo irá bien, hijo, añadió. Sal y corre, como si te fuera la vida en ello. Ahora, a plena luz,
Joel miró el resto de los competidores y se sintió un poco más optimista. Kinderman era resistente, pero no tenía potencia de sprint en distancias medias. En conjunto, la técnica de maratón requería una habilidad muy distinta. Además, era tan miope que llevaba unas gafas con montura de acero que, de puro gruesas, le daban el aspecto de una rana perpleja. Ahí no había peligro. Lawyer era bueno, pero aquella tampoco era su distancia. Se trataba de un corredor de vallas y un sprinter ocasional. Su límite eran los 400 metros, y ni siquiera en ellos se sentía cómodo. Boyd, el sudafricano, bueno, no tenía demasiada información acerca de él. Obviamente, a juzgar por su aspecto, estaba en forma, y sería alguien a quien controlar, no fuera a dar alguna sorpresa. Pero el verdadero problema de la carrera era McLeod. Joel había corrido contra Frank Rayo McLeod en 3 ocasiones. Lo dejó 2 veces en segundo lugar, y las posiciones se habían invertido, lamentablemente. Y Frankie tenía algunos desquites que tomarse, especialmente la derrota en las Olimpiadas. No le había gustado quedarse con la medalla de plata. Frank era el más peligroso. Fuera aquella una carrera benéfica o no, McLeod correría lo mejor que pudiera para dar satisfacción a la muchedumbre y a su propio orgullo. Ya estaba en la línea, comprobando su posición de salida con las orejas prácticamente erguidas. Rayo era su nombre, sin ninguna duda. Por un momento, Joel sorprendió a Boyd mirándolo. Eso era inusual. Los competidores raramente se observaban antes de una carrera. Era una especie de cobardía. Aquel hombre tenía la cara pálida y cada día más entradas. Aparentaba 30 y pocos años, pero su físico era más joven y delgado, piernas largas y manos grandes. Cuando sus ojos se encontraron, Boyd desvió la mirada. La bonita cadena que llevaba al cuello reflejó el sol, y el crucifijo resplandeció, dorado, al mecerse suavemente bajo su barbilla. Joel también contaba con su amuleto. Tenía un mechón de pelo de su madre que ella le había trenzado 10 años antes, con motivo de su primera carrera importante. Lo llevaba metido en la cintura de los pantalones. Ella regresó a Barbados el año siguiente, y allí murió. Le causó un dolor inmenso. Su pérdida fue inolvidable. Se habría desmoronado sin Cameron. Este observaba los preparativos desde los escalones de la catedral. Pensaba ver la salida y luego salir en bici por detrás del varadero para asistir a la llegada. Estaría allí mucho antes que los corredores, y la radio lo mantendría al corriente de la competición. Se sentía a gusto aquel día. Su chico, con náuseas o sin ellas, estaba en buena forma, y la carrera era una manera ideal de mantenerle el humor competitivo sin dejarlo agotado. De acuerdo que era una distancia muy larga, cruzar la glorieta de Ludgate, recorrer la calle Fleet y pasar por el Temple Bar hasta el varadero, atajar luego por la esquina de Trafalgar y pasar por Whitehall hasta llegar al Parlamento, y sobre asfalto. Pero era una experiencia útil para Joel y le exigiría un poco de esfuerzo, lo que siempre era bueno. Había un corredor de fondo en aquel chico, y Cameron lo sabía. Nunca había sido un sprinter, no se compasaba con la suficiente precisión, necesitaba distancia y tiempo para encontrar su ritmo, tranquilizarse y descubrir la estrategia más idónea. En los 800 metros era un fenómeno. Su zancada era un modelo de economía, con su ritmo casi maquiavélico de tan perfecto. Pero lo más importante era su valor. El valor le había valido la medalla de oro, y el valor le permitiría llegar el primero a la meta una y otra vez. Eso era lo que hacía diferente a Joel. Aparecían y desaparecían muchos prodigios de técnica depurada, pero sin el coraje suficiente con el que complementarla no valían casi nada. Arriesgar cuando merecía la pena, correr hasta que el dolor le cegara a uno, eso era algo único, y Cameron lo sabía. Le gustaba creer que él también tuvo algo de eso. Aquel día el muchacho no parecía contento. Habría apostado a que se trataba de un problema de faldas. Siempre surgían problemas de mujeres, especialmente con la reputación de chico de oro que se había ganado Joel. Le intentó convencer de que ya tendría tiempo para camas y lupanares cuando su carrera tocara su fin, pero a Joel no le interesaba mantenerse casto, y Cameron no podía desaprobarlo del todo. Levantaron la pistola y sonó el disparo. Salió un penacho de humo blanco azulado, seguido por un sonido más de taponazo que de detonación.
El disparo despertó a las palomas de la cúpula de San Pablo, que alzaron el vuelo, interrumpida su adoración, en una congregación de aleteos. Joel salió muy bien, limpio, elegante y rápido. La muchedumbre empezó a aclamar inmediatamente a su nombre. Las voces le resonaban en la espalda y a su alrededor. Fue como una explosión de entusiasmo apasionado. Cameron lo contempló durante los 10 primeros metros, mientras los participantes maniobraban en busca de un puesto en la carrera. Lawyer iba a la cabeza del pelotón, aunque Cameron no estaba seguro de si había llegado allí por decisión propia o por azar. Joel seguía a MacLeod, que iba delante de Lawyer. Sin prisas, chico, dijo Cameron, y abandonó la contemplación de la línea de salida. Tenía la bicicleta encadenada en Paternoster Row, a 1 minuto andando desde la plaza. Siempre odió los coches. Eran artefactos descreídos, desvencijados, inhumanos y no cristianos. En una bici eras tu propio amo. ¿No era eso todo lo que podía pedir un hombre? Y la salida de lo que puede ser una maravillosa carrera ha sido muy buena. Van cruzando la plaza y el público está enardecido. En realidad, se parece más a una carrera de los Juegos Europeos que a una competición benéfica. ¿Qué opinas tú, Jim? Bien, Mike. Puedo ver aglomeraciones a lo largo de la pista en la calle Fleet. La policía me pide que aconseje al público que no trate de acercarse en coche a los corredores. Como es natural, todas esas calles están cortadas al tráfico debido al acontecimiento, y quien intente aproximarse en coche no llegará a ninguna parte. ¿Quién va en la cabeza de momento? Bueno, Nick Lawyer está marcando el paso en esta fase de la competición, aunque, por supuesto, va a haber mucho juego estratégico en una distancia de este tipo. Es más que una distancia media y menos que un maratón, pero todos estos hombres son estrategas e intentarán que los demás lleven al principio el peso de la carrera. Cameron siempre decía que los demás sean los héroes. Joel descubrió que esa era una lección difícil de aprender. Cuando se disparaba la pistola, costaba trabajo no echarse a correr a pleno pulmón, como un muelle destensado de repente. Darlo todo en los primeros 200 metros y quedarse sin reservas. Cameron solía decir que resultaba fácil ser un héroe, pero no es inteligente, nada en absoluto. No pierdas el tiempo exhibiéndote. Deja a los superhombres su pequeño triunfo. Mantente en el pelotón y resérvate un poco. Es mejor ser aclamado al final por un triunfo que ser considerado un perdedor con buena voluntad. Gana, gana, gana. A cualquier precio, a casi cualquier precio, gana. El hombre que no quiere ganar no es amigo mío, decía. Si lo quieres hacer por amor al arte, por diversión, búscate otro. Solo los estudiantes de colegios privados se creen esa trola del juego por el juego. No hay alegría para los perdedores, hijo. ¿Qué he dicho? No hay alegría para los perdedores. Sé bárbaro, observa las reglas, pero fuérzalas hasta el límite. Mientras puedas empujar, empuja. No permitas que otro hijo de puta te diga algo distinto. Estás aquí para ganar. ¿Qué he dicho? Ganar. En Paternoster Row no se oían aclamaciones y las moles de los edificios ocultaban el sol. Casi hacía frío. Las palomas seguían volando, incapaces de posarse ahora que las habían espantado de sus nidos. Eran los únicos habitantes de aquellos callejones. El resto del mundo parecía estar observando la carrera. Cameron desató su bicicleta, se metió en el bolsillo la cadena y los candados y montó de un salto. Estoy bastante ágil para un hombre de 50 años, pensó, a pesar de mi adicción a los cigarros baratos. Encendió la radio. Las ondas, obstruidas por los edificios, llegaban mal. Solo se oían chisporroteos. Se quedó a horcajadas sobre la bici y trató de sintonizar mejor. Tuvo suerte. Y Nick Lawyer se está quedando atrás. ¡Qué pronto! Cuidado, hacía 2 o 3 años que Lawyer había perdido su plenitud física. Le había llegado la hora de tirar las zapatillas y dejar sitio a los jóvenes. Lo tendría que ser, por muy doloroso que resultara. Cameron recordó cómo se sintió a los 33, cuando se dio cuenta de que sus mejores años de corredor se habían acabado. Era como tener un pie en la tumba, un saludable recordatorio de la rapidez con que florece y empieza a marchitarse el cuerpo. Al salir pedaleando de las sombras y entrar en una calle más soleada, se cruzó con un Mercedes negro con chofer, que circulaba
tan silenciosamente que podría haber sido impulsado por el viento. Pudo entrever a los pasajeros muy brevemente. En uno de ellos reconoció al hombre con el que Boyd había estado hablando antes de la carrera, un individuo de cara delgada, de unos 40 años, con la boca tan apretada que parecía que le hubieran extirpado quirúrgicamente los labios. A su lado iba sentado Boyd. Por imposible que pareciera, fue la cara de Boyd la que volvió a la vista a través de los cristales ahumados. Aún iba vestido para la carrera. A Cameron no le gustó nada todo aquello. Había visto echar a correr al sudafricano 5 minutos antes. Así pues, ¿quién era aquel? Un doble, obviamente. Pero algo olía a chamusquina, hedía a perro muerto. El Mercedes ya estaba doblando la esquina. Cameron apagó la radio y se puso a pedalear atropelladamente detrás del coche. Al correr, el sol balsámico le hacía sudar. El Mercedes se iba abriendo camino por las calles estrechas con cierta dificultad, ignorando todas las señales de prohibición. La escasa velocidad del vehículo le permitió a Cameron tenerlo a la vista sin que lo descubrieran sus ocupantes, aunque el esfuerzo empezaba a crearle molestias en los pulmones. El Mercedes se paró en una avenida pequeña y anónima al oeste del callejón Fetter, donde las sombras eran particularmente densas. Cameron, oculto en una esquina a menos de 20 metros del coche, vio al chofer abrir la portezuela y apearse al hombre sin labios y al simulacro de Boyd detrás. Luego entraron en un edificio indescriptible. Cuando desaparecieron los tres, Cameron apoyó la bici contra una pared y lo siguió. En la calle reinaba un silencio sepulcral. A tanta distancia del rugido de la masa no llegaba más que un leve murmullo. La calle podría haber sido de otro mundo. Las sombras revoloteantes de los pájaros, las ventanas de los edificios tapiadas con ladrillos, la pintura desconchada, el olor a podrido de aquel aire ingrávido. Junto a la boca de una alcantarilla yacía un conejo muerto, un conejo negro con un collar blanco, la mascota que alguien habría perdido. Las moscas se levantaban y abalanzaban sobre él, alternativamente asustadas y voraces. Cameron se acercó a la puerta abierta con todo el sigilo del que fue capaz. No tenía nada que temer. Hacía un buen rato que el trío había desaparecido por el oscuro pasillo de la casa. En el vestíbulo el aire era fresco y olía a húmedo. Haciéndose el intrépido, aunque se sentía asustado, Cameron entró en aquel edificio oculto. El papel de las paredes del pasillo era del color de la mierda, igual que la pintura. Era como adentrarse en un intestino, el intestino de un hombre muerto, frío y lleno de caca. Las escaleras que tenía delante se habían hundido, impidiendo el acceso al piso superior. Luego no se habrían dirigido arriba, sino que habían bajado. La puerta que conducía al sótano estaba al lado de la escalera destrozada, y Cameron pudo oír voces procedentes de abajo. Cuanto antes, mejor, pensó, y abrió la puerta lo suficiente como para poder deslizarse en la oscuridad que había tras ella. Estaba gélida, no fría o húmeda simplemente, sino refrigerada. Por un momento creyó que se había metido en una cámara frigorífica. Su aliento se convirtió en vaho, estuvo a punto de castañetear los dientes. No puedo echarme atrás ahora, pensó, y empezó a bajar por las escaleras resbaladizas de hielo. Reinaba una oscuridad inverosímil. Al final de las escaleras, muy abajo, parpadeó una pálida luz, y su brillo mortecino pareció aspirar a la luz del día. Cameron echó una mirada nostálgica a la puerta que tenía tras de él. Resultaba tentadora, pero él era curioso, demasiado curioso. Lo único que podía hacer era seguir bajando. El aroma del lugar le irritó las fosas nasales. Tenía el olfato atrofiado y el paladar aún peor, como a su mujer le gustaba recordarle. Solía decir que no era capaz de distinguir entre una rosa y un ajo, y probablemente fuera cierto. Pero el olor de aquel agujero le sugería algo, algo que le estimulaba los ácidos del estómago. Cabras. Le habría gustado poder decírselo inmediatamente a su mujer. Olía a cabras. Ya casi había llegado al final de las escaleras. Tal vez se encontrara a 5 o 10 metros bajo tierra. Las voces aún se oían lejos, detrás de una segunda puerta. Entró en una pequeña cámara cuyas paredes habían sido encaladas de mala manera y que estaban pintarrajeadas con dibujos obscenos, reproducciones, en su mayoría,
del acto sexual. En el suelo había un candelabro con 7 brazos. Solo estaban encendidas 2 velas sucias y ardían con una llama apagada casi azul. El olor a cabra se hizo más intenso y se mezcló con un aroma tan dulzón que parecía proceder de un bordel turco. 2 puertas conducían fuera de la cámara, y detrás de una de ellas, Cameron oyó la continuación de la conversación. Cruzó con un cuidado escrupuloso el pavimento resbaladizo que mediaba hasta la puerta, esforzándose por desentrañar el sentido de aquellos murmullos. Había urgencia en el tono de las voces. ¡Deprisa! Las habilidades precisas. Niños, niños. Una carcajada. Creo que mañana todos nosotros. Otra carcajada. De repente, las voces parecieron cambiar de dirección, como si los interlocutores volvieran hacia la puerta. Cameron dio 3 pasos atrás por el suelo gélido y estuvo a punto de chocar con el candelabro. Cuando pasó frente a las llamas, éstas chisporrotearon y crepitaron. Tenía que escoger entre las escaleras o la puerta. Las escaleras significaban la retirada absoluta. Si las subía, se encontraría a salvo, pero no habría descubierto nada. No sabría nunca la razón del frío, de las llamas azules y del olor a cabras. La puerta representaba su única posibilidad. Se volvió hacia ella con los ojos fijos en la de enfrente, y forcejeó con el pomo de cobre de un frío cortante. Este acabó por ceder, y Cameron se esfumó de la vista en el preciso instante en que se abría la puerta de enfrente. Los 2 movimientos habían sido perfectamente sincrónicos. Dios estaba con él. En cuanto cerró la puerta, comprendió que había cometido un error. Dios no estaba con él. El frío le penetró en la cabeza, los dientes, los ojos, los dedos, como si de agujas se tratara. Se sintió como si lo hubieran tirado desnudo en pleno corazón de un iceberg. La sangre parecía habérsele paralizado en las venas. La saliva se le cristalizó en la lengua. La agüilla que tenía al borde de la nariz le escoció al congelarse. El frío lo asaetaba de tal forma que ni siquiera podía darse la vuelta. Moviendo lo menos posible sus articulaciones, rebuscó su mechero, con unos dedos tan adormecidos que se los podrían haber cortado sin que le dolieran. El mechero se le pegó enseguida en la mano, pues el sudor de los dedos se había congelado. Intentó encenderlo pese a la oscuridad y el frío. Chispeó reticentemente y ardió con una llama vacilante. La habitación era amplia, una caverna cubierta de hielo. Las paredes y el suelo lleno de costras brillaban y lanzaban destellos. Sobre su cabeza colgaban estalactitas de hielo agudas como lanzas. El suelo que pisaba, mal nivelado, se inclinaba hacia un agujero abierto en mitad del cuarto. A menos de 2 metros, la pared tenía tanto hielo que parecía que un río hubiera quedado congelado al irrumpir en la oscuridad. Pensó en Xanadu, un poema que se sabía de memoria, visiones de otra Albión, donde Alf, el río sagrado, se deslizaba, por cavernas inconmensurables para el hombre, hasta un mar sin sol. Si de verdad había un mar allí abajo, tenía que estar helado, era la muerte eterna. Fue todo lo que pudo hacer para mantenerse de pie, para evitar resbalar por la pendiente hacia lo desconocido. El mechero parpadeó, cuando una ráfaga de aire frío lo apagó. ¡Mierda!, exclamó Cameron al quedarse a oscuras. Nunca sabría si su voz puso de aviso al trío que se encontraba afuera, o si Dios lo abandonó por completo en ese instante e invitó al trío a abrir la puerta. Pero cuando ésta se abrió de par en par, Cameron cayó al suelo. Demasiado entumecido y helado para evitar la caída, se estrelló contra el suelo helado en cuanto entró una vaharada de olor a cabra en el cuarto. Se dio vuelta a medias. En la puerta estaban el doble de Boyd, el chofer y el tercer hombre del Mercedes. Llevaba un abrigo hecho, a simple vista, con varias pieles de cabra. Todavía le colgaban pezuñas y cuernos por todas partes. La sangre que manchaba esas pieles era marrón y viscosa. ¿Qué hace aquí, señor Cameron?, le preguntó el hombre del abrigo de cabra. Cameron apenas podía hablar. La única sensación que le quedaba en la cabeza era una suerte de pinchazo de angustia en medio de la frente. ¿Qué infierno se está pasando?, preguntó, con los labios tan helados que casi no podía moverlos. Precisamente eso, señor Cameron, replicó el hombre. Los infiernos se han desencadenado. Al pasar St. Mary-le Strand, Lawyer volvió la vista atrás y dio un traspié. Joel, a unos metros de la cabeza, comprendió que Lawyer se estaba desfondando. Demasiado rápido. Eso le venía mal.
aminoró la velocidad, dejando que lo rebasaran MacLeod y Voigt. No tenía prisa. Kinderman estaba a una distancia considerable. Era incapaz de competir con aquellos muchachos tan rápidos. Era la tortuga de la carrera, sin ninguna duda. Lawyer fue superado por MacLeod, luego Voigt y finalmente por Jones y Kinderman. Se le había acabado el resuello de repente y tenía las piernas de plomo. Peor aún, veía el asfalto crujir y agrietarse a sus pies y emerger dedos de él para tocarlo como niño sin amor. Parecía que era el único que podía verlos. La muchedumbre seguía rugiendo, mientras esas manos imaginarias emergían de sus tumbas bajo el pavimento y lo hacían firmemente. Cayó exhausto en brazos de aquellos muertos, con la juventud truncada y la energía consumida. Los ansiosos dedos de los muertos siguieron tirando de él mucho después de que los doctores lo hubieran retirado de la pista, lo examinaran y le administraran calmantes. Claro que sabía por qué razón le habían asaetado de esa forma mientras estaba tirado sobre el asfalto caliente. Había vuelto la vista atrás. Eso era lo que les había atraído. Había vuelto. Y después de la sensacional caída de Lawyer, la carrera aún está por decidirse. Frank Rayo MacLeod es quien marca la pauta en este momento, y se está alejando sustancialmente de Voigt, el nuevo campeón. Joel Jones está aún más atrasado, no parece mantenerse entre los líderes. ¿Qué opinas, Jim? Bueno, o bien ya está hundido, o confía en que se cansen. Recuerda que esta distancia es nueva para él. Sí, Jim. Y eso podría hacer que se descuidara. Ciertamente va a tener que trabajar mucho para mejorar su tercer puesto actual. Joel estaba mareado. Por un momento, al ver a Lawyer perder el control de la carrera, le había oído rezar en voz alta, rogar a Dios que lo salvara. Había sido el único en oír sus palabras. Sí, aunque atraviese las sombras del valle de la muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo, con tu vara y tu báculo. Ahora el sol calentaba más, y Joel comenzaba a oír las quejas familiares de los miembros al cansarse. Correr sobre asfalto era duro para los pies y para las articulaciones, pero no tanto como para obligar a rezar a un hombre. Trató de olvidar la desesperación de Lawyer y de concentrarse en lo que hacía. Aún quedaba mucha carrera por delante. No habían cubierto ni la mitad del recorrido. Tenía tiempo de sobra para alcanzar a los héroes. De sobra. Mientras corría, repasaba perezosamente las oraciones que su madre le había enseñado por si las necesitaba, pero los años las habían ido erosionando y casi las había olvidado por completo. Mi nombre, dijo el hombre del abrigo de cabra, es Gregory Burgess, miembro del Parlamento. No debería conocerme, intento pasar inadvertido. ¿Miembro del Parlamento?, se extrañó Cameron. Sí, independiente, muy independiente. ¿Ese es el hermano de Voigt? Burgess echó un vistazo a la otra encarnación de Voigt. Aquel frío tan intenso no le hacía temblar siquiera, a pesar de que solo llevaba una camiseta fina y unos pantalones cortos. ¿Hermano?, dijo Burgess. No, no, es mi... ¿cómo se dice? Familiar. La palabra le sonaba a algo, pero Cameron no había leído demasiado. ¿Qué era un familiar? Enséñaselo, concedió magnánimamente Burgess. La cara de Voigt se agitó. Su piel pareció encogerse. Los labios se enrollaron sobre los dientes. Los dientes se deshicieron en una cera blanca, que cayó en un esófago que a su vez se estaba transformando en una columna de plata brillante. Aquella cara ya no era humana, ni siquiera la de un mamífero. Se había convertido en un abanico de cuchillos, cuyas láminas resplandecían a la luz de las velas que había tras la puerta. En cuanto se formó ese espantajo, empezó a cambiar de nuevo. Los cuchillos se deshacían y oscurecían, volvía a brotar la piel, reaparecían los ojos y se hinchaban como globos. De esta nueva cabeza surgieron antenas. La masa en transfiguración expulsó sus mandíbulas, y una cabeza de abeja, grande y perfectamente compleja, quedó asentada sobre el cuello de Voigt. A Burgess la demostración le encantó, aplaudió con las manos enguantadas. Los dos son familiares, dijo, señalando al chofer, que se había quitado la gorra, dejando que un remolino de pelo castaño le cayera sobre los hombros. Era arrebatadoramente hermosa, una cara por la que merecía la pena morir. Pero, como el otro,
tan solo una ilusión, capaz sin duda de encarnar infinidad de personas. Los dos son míos, por supuesto, aclaró Burgess con orgullo. ¿Qué? Fue todo lo que pudo responder Cameron, y esperó que eso resumiera todas las preguntas que tenía en la cabeza. Sirvo al infierno, señor Cameron, y el infierno, a su vez, me sirve a mí. ¿Infierno? Detrás de usted se encuentra una de las entradas al noveno círculo. Conoce a Dante, supongo. Aquí dice, este es el lugar en que debes armar tu corazón con poder. ¿Por qué está aquí? Para ganar esta carrera. Mejor dicho, mi tercer familiar ya está participando en ella. Esta vez no le vencerán. Esta vez se trata de un espectáculo infernal, señor Cameron, y no nos arrebatarán el premio. Infierno, repitió Cameron. Cree en Dios, ¿no es verdad? Es buen practicante. Todavía reza antes de comer, como cualquier alma temerosa de Dios. Tiene miedo de que se le atragante la cena. ¿Cómo sabe eso? Me lo dijo su mujer. Sí, su mujer me dio mucha información acerca de usted, señor Cameron. Se abrió realmente a mí. Era muy acomodaticia y una analista consumada gracias a mis consejos. Me dio tanta información. Es un buen socialista, ¿no? Como su padre. Ahora política. Oh, la política es el eje del mundo, señor Cameron. Sin política estaríamos expuestos a la barbarie, ¿no es cierto? Hasta el infierno necesita orden. 9 grandes círculos. Una ordenación implacable de los castigos. Mírese abajo, véalo usted mismo. Cameron podía sentir el agujero detrás. No necesitaba mirar. Defendemos el orden, ¿sabe? No el caos. Eso es mera propaganda celestial. ¿Y sabe que vamos a ganar? Es una carrera benéfica. La caridad es lo de menos. No participamos en esta carrera para salvar el mundo del cáncer. Corremos por el gobierno. Cameron captó a medias la idea. ¿Gobierno? Dijo. Una vez por siglo se celebra esta carrera entre San Pablo y el Palacio de Westminster. Antes se corría sin pancartas y sin aplausos. Hoy se hace a pleno sol, con miles de espectadores, pero sean cuales sean sus circunstancias, siempre se trata de la misma carrera. Sus atletas contra uno de los nuestros. Si ganan ustedes, 100 años más de democracia. Si ganamos nosotros, como ocurrirá, el fin del mundo tal como lo conocen. Cameron sintió una vibración en su espalda. La expresión del rostro de Burgess cambió bruscamente, desapareció su seguridad, y aquel aire de suficiencia se convirtió en pura excitación nerviosa. Bueno, bueno, dijo, agitando las manos como si de pájaros se tratara. Parece que tenemos visita de los poderes superiores. ¡Cuánto honor! Cameron se dio la vuelta y se asomó al borde del agujero. Su curiosidad ya no podía empeorar las cosas. Lo tenían en sus manos, así que mejor ver todo lo que podía ver. De ese círculo sin sol ascendió una ráfaga de aire gélido, a través del cual pudo ver a una figura asomarse por entre la oscuridad del pozo. Avanzaba con pie firme y tenía la cabeza inclinada hacia atrás para ver mejor el mundo. Cameron lo oyó respirar, le vio abrir y cerrar los rasgos magullados, y vio cómo esos huesos aceitosos boqueaban como un cangrejo en el lóbrego agujero. Burgess estaba arrodillado, flanqueado por los familiares que yacían en el suelo con las caras pegadas como lapas al pavimento. Cameron comprendió que era su última oportunidad. Se levantó tambaleando y avanzó a ciegas hacia Burgess, cuyos ojos estaban cerrados en una súplica reverente. Al pasar, más por accidente que con intención, su rodilla alcanzó a Burgess debajo de la mandíbula y éste cayó. ¿Cuán largo era? Las plantas de Cameron se deslizaron por el suelo, en dirección a la salida de la caverna de hielo, hasta que entró en la cámara iluminada por el candelabro. A su espalda, el cuarto se estaba llenando de humo y de gemidos. Cameron, como la mujer de Lot cuando escapaba de la destrucción de Sodoma, echó una sola mirada hacia atrás, para contemplar la imagen prohibida. Estaba emergiendo del pozo, tapando el agujero con su masa gris, iluminado por algún resplandor subterráneo. Sus ojos, enterrados en el hueso visible de su cabeza elefantina, se encontraron con los de Cameron. Pareció tocarlo con la suavidad de un beso,
penetrando directamente en sus pensamientos. No lo habían convertido en sal. Desviando la mirada de aquel rostro, patinó por la antecámara y empezó a trepar por las escaleras de 2 en 2 y de 3 en 3, cayéndose y volviendo a subir una y otra vez. La puerta aún estaba entornada. Detrás de ella se encontraba la luz del día, el mundo. Abrió la puerta de golpe y cayó en el piso, sintiendo que el calor empezaba a despertar sus nervios congelados. En los escalones que había dejado atrás no se oía ningún ruido. Estaban, manifiestamente, demasiado aterrados por la visita de aquel ser incorpóreo como para lanzarse en su persecución. Se arrastró a lo largo de la pared del pasillo, con el cuerpo sacudido de temblores y castañeteos. Todavía no le seguía a nadie. Afuera, el día tenía un brillo cegador, y se dejó contagiar por la hilaridad posterior a la fuga. Era la primera vez que sentía algo parecido, haber estado tan cerca y sobrevivir. Sin embargo, Dios había estado con él después de todo. Se tambaleó por la calle en dirección a su bicicleta, determinado a detener la carrera, a contarle al mundo. Nadie le había tocado la bici, que tenía el manillar cálido como los brazos de su mujer. Al pasarle la pierna por encima, sus ojos, que habían intercambiado la mirada con el infierno, se incendiaron. El cuerpo, ignorante de que su cerebro ardía, siguió funcionando un rato. Colocó los pies sobre los pedales y empezó a alejarse. Cameron sintió que se le incendiaba la cabeza y comprendió que estaba muerto. Por haber vuelto la vista atrás. Por una sola ojeada, la mujer de Lot, como la estúpida mujer de Lot. Un rayo más certero que el pensamiento le estalló entre las orejas. Su cráneo se rajó y el rayo candente salió disparado del horno que era su cerebro. Los ojos se le quedaron en las órbitas, como si fueran nueces secas. Su boca y su nariz despedían luz. La combustión lo redujo a una columna de carne negra en cuestión de segundos, sin una sola llama o voluta de humo. El cuerpo de Cameron estaba incinerado por completo cuando la bicicleta se salió de la calzada y se estrelló contra el escaparate de una sastrería, donde quedó tirada como una marioneta volcada entre los trajes polvorientos. Él también había vuelto la vista atrás. La muchedumbre apiñada en la plaza Trafalgar era una masa vibrante de entusiasmo, aclamaciones, lágrimas y banderas. Era como si esa carrera se hubiera convertido en algo especial para toda aquella gente, un ritual cuyo significado no podían conocer, y sin embargo sentían de una manera confusa que el día estaba cargado de azufre. Presentían que sus vidas pendían de un hilo, especialmente los niños. Corrían a lo largo de la pista, chillando plegarias incoherentes, con la cara tensa de miedo. Algunos pronunciaban su nombre, ¡Joel! ¡Joel! ¿O se lo estaba imaginando? ¿Había imaginado también que el oye rezaba oraciones? Los presagios, grabados en las caras radiantes de los bebés, izados para que contemplaran a los corredores, ¿también eran imaginarios? Al entrar en Whitehall, Frank McCloud echó una mirada confiada por encima del hombro, y el infierno se apoderó de él. Fue sencillo, instantáneo. Se tambaleó. Una mano gélida le aplastó el cuello y le arrebató la vida. Joel aminoró el paso al acercarse a su enemigo. Tenía la cara púrpura y los labios llenos de espuma. McCloud, dijo, preparándose para ver el rostro de su gran rival. McCloud levantó la vista y lo miró a través de un velo de humo que había vuelto ocres sus ojos grises. Joel se agachó para ayudarlo. «No me toques», refunfuñó McCloud. Las venas y filamentos de sus ojos estaban hinchados y sangraban. «¿Calambre?», preguntó Joel. «¿Es un calambre?» «¡Corre, bastardo! ¡Corre!», le decía McCloud, mientras aquellas manos le arrancaban la vida de las entrañas. De los poros de la cara le empezó a resumar sangre. Lloraba lágrimas. «Corre y no mires atrás. Por el amor de Dios, no vuelvas la vista atrás». «¿Qué ocurre? ¡Corre por tu vida!». No se lo pedía, se lo ordenaba. «Corre. Ni por el oro ni por la gloria, solo por la vida». Joel echó un vistazo arriba. Se acababa de dar cuenta de que tenía una inmensa cabeza detrás, echándole un aliento frío en el cuello. Levantó los talones y corrió. Bueno, las cosas no le van demasiado bien a los corredores, Jim.
Después de la caída tan sensacional de Lawyer, acaba de tropezar Frank McCloud. Nunca había visto algo semejante, pero parece que ha intercambiado palabras con Joel Jones cuando éste pasaba a su lado, así que debe estar bien. McCloud ya estaba muerto cuando lo metieron en la ambulancia, y putrefacto a la mañana siguiente. Joel corrió. Cristo cómo corrió. El sol le golpeaba ferozmente la cara, emborronando la mancha de color que eran las masas excitadas, las caras, las banderas. Todo le parecía una cortina de ruidos desprovista de cualquier rasgo humano. Conocía la sensación que se estaba apoderando de él, esa sensación de tener el cuerpo dislocado, que acompañaba el exceso de oxígeno y el cansancio. Estaba corriendo, metido en la burbuja que su propia conciencia creaba, pensando, sudando, sufriendo por sí mismo, para sí mismo, en nombre de sí mismo. Y esa soledad no era tan terrible. La cabeza se le empezó a llenar de canciones, retazos de himnos, dulces frases de canciones de amor, rimas obscenas. Su personalidad consciente se relajó, y el inconsciente, innominado y temerario, salió a la superficie. Delante de él, difuminado por la luz blanquecina, entrevía a Voight. Ese era el enemigo, el hombre que había que batir. Voight, con su reluciente crucifijo meciéndose al sol. Lo podía conseguir, siempre que no volviera la vista atrás. Burgess abrió la portezuela del Mercedes y montó en él. Habían perdido un tiempo precioso. Ya debería estar en el Parlamento, en la línea de meta, preparado para dar la bienvenida a los corredores. Tenía que presentar una pantomima en la que pondría la máscara más dulce y sonriente de la democracia. Y mañana ya no sería tan dulce. Le sudaban las manos de emoción, y su traje a rayas olía a la piel de cabra que estaba obligado a llevar en el cuarto. Con todo, nadie se daría cuenta de ello, y aunque así fuera, ¿qué ciudadano inglés iba a incurrir en la descortesía de mencionar que olía a cabras? Odiaba la Cámara de los Comunes, aquel agujero de bostezos que presentía confusamente su inutilidad, con su atmósfera siempre gélida. Pero ya había acabado todo aquello. Había realizado sus oblaciones, había mostrado su infinita adoración del pozo. Ahora llegaba el momento de recoger la recompensa. Según avanzaba el coche, pensó en los muchos sacrificios que le había ofrecido a su ambición. Al principio fueron cosas de poca monta, gatitos y pollos. Más tarde descubriría lo ridículas que les parecían tales hazañas. Pero al principio obró con inocencia. No sabía qué ofrecer ni cómo hacerlo. Con el pasar de los años empezaron a formular sus exigencias de una manera clara, y él, con el tiempo, aprendió las formalidades requeridas para poder vender su alma. Planeaba cuidadosamente y representaba a la perfección sus mortificaciones, aunque le habían dejado sin pezones y sin la posibilidad de tener hijos. Pero el sacrificio mereció la pena. Cada día tenía más poder. Un sobresaliente triple en Oxford, una mujer que superaba los sueños de un priapista, un asiento en el Parlamento y muy pronto, todo el país. Le empezaron a doler los muñones de los pulgares, como solía ocurrirle cuando estaba nervioso. Distraídamente se chupó uno. Bueno, ya estamos asistiendo a los últimos momentos de lo que ha sido una carrera verdaderamente infernal, ¿eh, Jim? Sí, ha sido toda una revelación, ¿no? Boyd parece el vencedor contra pronóstico. Ahí está, desmarcándose de sus competidores sin demasiado esfuerzo. Por descontado que Jones tuvo el generoso gesto de comprobar si McLeod se encontraba bien, y eso lo retrasó. Eso es lo que le ha hecho perder la carrera, ¿no es cierto? Creo que sí. Creo que le ha hecho perder la carrera. Claro que se trata de una carrera benéfica. Efectivamente. Y en una situación semejante, no se trata de ganar o perder, sino de jugar limpio. Cierto, cierto. Bueno, ya tenemos el Parlamento a la vista, están doblando la esquina de Whitehall, y el gentío anima a su favorito, aunque creo sinceramente que se trata de una causa perdida. No te precipites, te recuerdo que en Suecia se sacó un as de la manga. Desde luego, tienes razón. A lo mejor lo vuelve a conseguir. Joel seguía corriendo, y la distancia que lo separaba de Boyd empezaba a reducirse. Se concentró en su espalda, le atravesó la camisa con los ojos, estudiando su ritmo, buscando sus debilidades. Estaba aminorando su velocidad. El hombre no iba tan rápido como antes. Su zancada se había desequilibrado. Era un indicio inequívoco de cansancio.
podía alcanzarlo. Si demostraba su valor, lo podía alcanzar. ¿Y Kinderman? Había olvidado a Kinderman. Sin pensar en lo que hacía, Joel echó un vistazo por encima del hombro y miró atrás. Kinderman estaba muy atrasado. Mantenía el mismo paso regular. Era la zancada sempiterna del corredor de maratón. Pero detrás de Joel había otra cosa. Otro corredor, pisándole casi los talones. Fantasmagórico, gigante. Apartó los ojos y miró adelante, maldiciendo su estupidez. Cada paso le acercaba más a Voight. Era evidente que se estaba quedando sin resuello. Joel sabía que si se esforzaba podría adelantarlo. Tenía que olvidar a su perseguidor, fuera quien fuera, olvidarse de todo menos de adelantar a Voight. Pero la visión que tenía detrás no se le iba de la cabeza. No vuelvas la vista atrás. Esas fueron las palabras de MacLeod. Demasiado tarde. Ya lo había hecho. Puestas así las cosas, mejor saber quién era aquel fantasma. Volvió la vista. Al principio no vio nada. Solo Kinderman, avanzando poco a poco. Y entonces el corredor fantasma reapareció, y él supo que había acabado con Lawyer y MacLeod. No era un corredor, ni vivo, ni muerto, ni siquiera era humano. Era un cuerpo humeante, que abría las tinieblas ante él. Era el propio infierno el que los usaba. No vuelvas la vista atrás. Tenía la boca, si es que aquello se podía llamar una boca, abierta. Su aliento era tan frío que hizo que a Joel se le atragantara su propio jadeo. Por eso había murmurado Lawyer sus oraciones mientras corría. De poco le habían servido, a fin de cuentas había muerto. Joel apartó la vista. Ya no le interesaba ver el infierno tan de cerca. Trató de ignorar la súbita debilidad de sus rodillas. Voight también echaba vistazos por encima del hombro. El aspecto de su cara era sombrío y desasosegado, y Joel, sin saber muy bien por qué, comprendió que formaba parte del infierno, que la sombra a su espalda era el amo de Voight. Voight, 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 Voight. Joel pronunciaba su nombre a cada zancada. Voight oyó que lo nombraban. ¡Bastardo negro!, dijo en voz alta. La zancada de Joel se alargó un poco. Estaba a menos de 2 metros del corredor del infierno. «Mira detrás de ti», dijo Voight. «Ya lo veo. Ha venido a buscarte». Era evidente que pretendía engañarlo. Él era el amo de su propio cuerpo, ¿no? Y no temía la oscuridad, porque también él era negro. ¿No era eso lo que lo hacía menos humano en su trato con muchísima gente? ¿O más? Más que humano, con más sangre, más sudor y más carne, más brazo, más pierna, más cabeza, más fuerza, más apetito. ¿Qué podía hacer el infierno? ¿Comérselo? Habría tenido mal sabor. ¿Congelarlo? Tenía la sangre demasiado caliente. Era demasiado rápido. Estaba demasiado vivo. Nadie lo atraparía. Era un bárbaro con modales de caballero. En realidad, ni una cosa ni la otra. Voight estaba sufriendo. Había dolor en su aliento entrecortado, en los prolongados titubeos de su zancada. Solo quedaban 50 metros entre las gradas y la línea de meta, pero la ventaja de Voight se reducía constantemente. Cada paso acercaba más a los corredores. Entonces empezaron las ofertas. «Escúchame. ¿Qué eres?» «Poder. Te daré poder. Basta con que nos dejes ganar». Joel ya estaba casi a su lado. Demasiado tarde. Se le alegraron las piernas. La cabeza le daba vueltas de placer. Tenía el infierno delante, el infierno al lado. Pero ¿qué más daba? Aún podía correr. Adelantó a Voight con las articulaciones distendidas. Era una máquina perfecta. «¡Bastardo, bastardo, bastardo!», le decía el familiar con el rostro contraído por la angustia y el cansancio. ¿No parpadeó su cara cuando Joel lo rebasó? ¿No pareció que sus rasgos perdían por un momento la apariencia de humanidad? Voight quedó atrás. Las masas rugieron y el mundo se volvió a inundar de colores. Tenía la victoria delante. No sabía qué causa estaba defendiendo, pero tenía la victoria al alcance de la mano. Por fin vio a Cameron en las gradas, de pie al lado de un hombre que no conocía, un hombre con un traje a rayas. Cameron sonreía y chillaba con un entusiasmo poco característico de él. Le hacía señas. En todo caso, corrió más deprisa hacia la línea de meta. Cameron le había infundido renovadas fuerzas. Entonces pareció que le cambiaba la cara.
¿Era la calima solar lo que hacía que su pelo brillara? No. También le burbujeaba la carne de las mejillas, y tenía manchas oscuras en el cuello y en la frente que cada vez se oscurecían más. El pelo se le puso de punta y su cráneo lanzó destellos intermitentes de luz cegadora. Cameron estaba ardiendo. Cameron ardía, pero aún le sonreía y lo señalaba con la mano. Joel sintió una desesperación súbita. El infierno detrás, el infierno delante. Ese no era Cameron. A Cameron no se le veía por ninguna parte. Luego, Cameron estaba muerto. Lo comprendió como si hubiera tenido una revelación. Cameron había muerto, y esa parodia negra que le sonreía y le daba la bienvenida eran sus postreros momentos, representados por última vez para solaz de sus admiradores. El paso de Joel se hizo vacilante, perdió el ritmo de zancada. Detrás oyó el aliento de Boyd, horriblemente denso, cercano, cada vez más cercano. De repente, todo su cuerpo se encrespó. Su estómago parecía expulsar lo que llevaba dentro. Su cabeza se negaba a pensar. Las piernas empezaron a flaquearle. Solo tenía miedo. Corre, se dijo. Corre, corre, corre. Pero tenía el infierno delante. ¿Cómo podía correr al lanzarse en brazos de tamaña infamia? Boyd había reducido el intervalo que los separaba y estaba a la altura de su hombro. Le dio un empellón al adelantarlo. A Joel le estaban robando la victoria con la misma facilidad con que se le quitan los caramelos a un bebé. La meta estaba a 12 pasos, y Boyd iba de nuevo en cabeza. Sin darse cuenta cabal de lo que hacía, Joel agarró a Boyd, cogiéndolo por la camiseta. Fue una trampa que advirtieron todos los espectadores. Pero qué diantre. Tiró fuerte de Boyd, y los dos tropezaron. La muchedumbre les abrió paso cuando salieron haciendo heces de la pista y cayeron pesadamente al suelo. Boyd encima de Joel. El brazo de este, estirado para impedir que la caída fuera demasiado brusca, quedó aplastado por el peso de los dos cuerpos. Cogido en mala posición, se le rompió el hueso del antebrazo. Joel lo oyó partirse antes de sentir el espasmo. El dolor le arrancó un grito de los labios. En las gradas, Burgess chillaba como un loco. Toda una exhibición. Las cámaras fotográficas se disparaban. Los locutores hacían comentarios. «Levántate, levántate», gritaba el hombre. Pero Joel había agarrado a Boyd con su brazo sano y no lo iba a soltar por nada del mundo. Los dos rodaron por la grava, y cada vuelta aplastaba el brazo de Joel y le provocaba accesos de náusea en sus entrañas. El familiar que hacía el papel de Boyd estaba exhausto. Nunca se había sentido tan cansado. No estaba preparado para la carrera que su amo le había obligado a correr. Tenía poca resistencia. Estaba casi a punto de perder el control. Joel podía oler su aliento. Era el olor de una cabra. «Muéstrate», le dijo. Los ojos de esa cosa habían perdido las pupilas. Estaban completamente blancos. Joel amasó un coágulo de flema en el fondo de su boca llena de saliva y se lo escupió al familiar. Este perdió los estribos. Su cara se disolvió. Lo que había parecido carne adoptó una nueva apariencia. Era como una trampa devoradora, sin ojos, nariz, orejas ni pelo. En torno a ellos, la multitud se echó atrás. La gente chillaba y se desmayaba. Joel no vio nada de eso, pero oyó con satisfacción los gritos. Esta transformación no se realizaba solo para él. Era de conocimiento público. Todos estaban contemplando la verdad, la asquerosa y despiadada verdad. Tenía la boca inmensa, llena de dientes en fila como la mandíbula de algún pez abisal. Era ridículamente grande. Joel sujetaba con su brazo sano la mandíbula inferior de su enemigo, consiguiendo mantener la raya a duras penas, mientras pedía socorro. Nadie dio un paso adelante. El gentío se mantuvo a una prudente distancia, observando y chillando, pero sin intención de entrometerse. Era una especie de deporte espectáculo, la lucha contra el demonio. Los presentes no se sentían involucrados. Joel sintió que se quedaba sin fuerzas, y su brazo dejó de contener la mandíbula. Desesperado, sintió cómo los dientes se le clavaban en la frente y en la barbilla, y cómo atravesaban su carne y sus huesos, y por último, sintió cómo le invadía la blanca noche cuando aquella boca le arrancaba la cara de un mordisco. El familiar se levantó del suelo donde yacía el cadáver, con jirones de la cabeza de Joel colgándole de los dientes. Le había despojado de sus rasgos, como si fuera una máscara, dejando tan solo un revoltijo de sangre y un músculo desgarrado.
En lo que fue de la boca de Joel, la raíz de su lengua se agitaba espasmódicamente y echaba brotes de sangre, incapaz de lamentarse. A Burgess no le preocupaba que el mundo lo conociera. La carrera lo era todo. Había que ganarla como fuera, costara lo que costara. A fin de cuentas, Joel también había hecho trampas. «Aquí», le chilló al familiar. «Date prisa». Este volvió la cara ensangrentada hacia él. «Ven aquí», ordenó Burgess. Los separaban unos cuantos metros, unas pocas zancadas en dirección a la meta, y la carrera estaba ganada. «Corre hacia mí», gritaba Burgess. «Corre, corre, corre». El familiar estaba cansado, pero reconoció la voz de su amo. Dio unos pasos largos en dirección a la meta, siguiendo a ciegas las llamadas de Burgess. 4 pasos, 3. Y Kinderman lo superó y cruzó la línea de meta. El miope Kinderman ganó la carrera un paso por delante de Voigt, sin saber la victoria que había alcanzado, sin saber siquiera los horrores que yacían a sus pies. No hubo aclamaciones ni felicitaciones cuando cruzó la línea de llegada. Alrededor de las gradas el aire pareció oscurecerse y el ambiente se llenó de un frío que no correspondía a aquella estación. Agitando la cabeza, como si pidiera perdón, Burgess cayó de rodillas. «Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Era un truco demasiado viejo, una reacción demasiado ingenua. La multitud empezó a retirarse. Habían empezado a correr. Los niños, conociendo la naturaleza de la oscuridad por acabar de salir de ella, fueron los menos afectados. Tomaron a sus padres de la mano y los sacaron del lugar como si fueran corderos, diciéndoles que no volvieran la vista atrás. Y sus padres recordaron a medias el útero, el primer túnel, la primera salida dolorosa de un paradero hechizado, la primera tentación terrible de volver la vista atrás y morir. Y mientras lo iban recordando, desaparecían con sus hijos. Solo Kinderman permanecía indiferente a todo. Se sentó en las gradas y se limpió las gafas, sonriente por su triunfo e impertérrito ante el frío. Burgess, sabiendo que sus plegarias eran inútiles, puso pies en polvorosa y desapareció dentro del palacio de Westminster. El familiar, desamparado, renunció a toda pretensión de apariencia humana y se convirtió en sí mismo, etéreo, insípido. Escupió la carne de Joel. La cara del corredor, mascada a medias, cayó sobre la grada al lado de su cuerpo. El familiar se adentró en el aire y volvió al círculo que llamaba su casa. El aire en los pasillos del poder estaba viciado. No había en él vida ni esperanza de socorro. Burgess no estaba en forma y su carrera se convirtió pronto en paseo. Anduvo tranquilamente por los pasillos revestidos de penumbra. La mullida alfombra amortiguaba sus pasos. No sabía exactamente qué hacer. Estaba claro que le echarían en cara no haber previsto todas las eventualidades, pero confiaba en que podría justificarse. Les daría todo lo que pidieran como castigo por falta de su previsión. Una oreja, un pie, solo tenía carne y sangre que perder. Pero debía preparar cuidadosamente su defensa, porque ellos odiaban la lógica defectuosa. Si iba a su encuentro con excusas a medio tramar, se jugaba más que la vida. Detrás hacía un frío espantoso. Él sabía cuál era su causa. El infierno le había seguido por esos pasillos silenciosos hasta llegar a las mismas entrañas de la democracia. A pesar de ello, sobreviviría, siempre que no se diera la vuelta. Mientras tuviera los ojos fijos en el suelo o en sus manos sin pulgares, no le harían daño. Negociar con los abismos era una de las primeras lecciones que se aprendían. El aire estaba lleno de escarcha. Burgess veía su aliento. Le dolía la cabeza del frío. «Lo siento», le dijo sinceramente a su perseguidor. La voz que le contestó era más suave de lo que había esperado. «No fue culpa tuya». «No», le contradijo Burgess, tranquilizado por un tono tan conciliador. «Fue un error, y estoy contrito. Pasé por alto a Kinderman. Eso fue una equivocación. Todos las cometemos», le disculpó el infierno. «Con todo, dentro de 100 años lo volveremos a intentar. La democracia todavía es una religión reciente, aún no ha perdido su brillo superficial. Le concederemos otro siglo y entonces acabaremos con ella». «Sí, pero tú, ya lo sé, no tendrás poder, Gregory». «No, no es el fin del mundo. Mírame». «De momento, no, si no le importa». Burgess reemprendió la marcha, dando un paso cauteloso detrás de otro.
Conservemos la calma, seamos racionales. Mírame, por favor, le rogó el infierno en un arrullo. Más tarde, señor. Solo te pido que me mires. Se apreciaría un poco de respeto por tu parte. Lo haré, de verdad que lo haré. Más tarde. El camino se dividía en dos. Burgess tomó la desviación a la izquierda, creyendo que el simbolismo podría resultar halagador. Era un callejón sin salida. Se quedó mirando la pared. Tenía el aire frío metido en la médula, y lo que quedaba de sus pulgares le estaba desgarrando. Se quitó los guantes y se chupó los muñones detenidamente. Mírame, date la vuelta y mírame, le dijo con voz cortés. ¿Qué iba a hacer ahora? Presumiblemente, darse la vuelta, salir del pasillo y encontrar un camino mejor. Solo tendría que andar en círculos y más círculos hasta que hubiera defendido lo bastante su causa para que su perseguidor lo dejara en paz. Mientras estaba de pie considerando qué alternativa escoger, sintió una ligera presión en el cuello. Mírame, repitió la voz, y le apretaron la garganta. Hubo un extraño ruido de trituración en su cabeza, el ruido de un hueso frotándose contra otro. Parecía como si le estuvieran introduciendo un cuchillo en la base del cráneo. Mírame, dijo por última vez el infierno, y la cabeza de Burgess se dio la vuelta. Pero su cuerpo no. Este se quedó tal como estaba, de pie ante la pared lisa del callejón sin salida. Su cabeza se dio la vuelta como una manivela sobre su eje, contraviniendo las leyes de la razón y de la anatomía. Burgess se asfixió cuando su cuello giró sobre sí mismo como una cuerda de carne. Sus vértebras se redujeron a polvo, sus cartílagos a un montón de fibras desvencijadas. Le sangraron los ojos, le estallaron los oídos, y murió mirando aquella cara apagada y no nata. Te dije que me mirarás, dijo el infierno, y siguió por su camino, lleno de amarguras, dejándolo allí de pie, para que los demócratas encontraran una curiosa paradoja cuando llegaran, en plena cháchara, al palacio de Westminster.